No, no, Rebeca. No está bien que te hayas comprometido sin decirme nada. No es como si tuviera que pedirte permiso. Flynn se inclina ligeramente hacia adelante. Lo siento, no te pedí permiso, mamá. No la animes, Flynn. Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 22. El tiempo y el mundo. ¿Qué llevas puesto? Rebeca, que está probándose un par de gafas de sol de Flynn para ver si le quedan bien, empuja las gafas hacia abajo y mira a Flynn por encima de ellas. Ella sabe que Flynn no está hablando de sus gafas. Un traje de baño y pantalones cortos. Con la cara fruncida, Flynn sopesa cuidadosamente sus siguientes palabras. No es que ella no piense que lo que Beck lleva puesto se ve bien. Al contrario, de hecho, piensa que Beck se ve increíble. Es solo que van a salir de su casa. Afuera, donde habrá miles de personas, también pensando que se ve bien, Flynn decide que no quiere compartir. Es un sentimiento nuevo para ella. Esta posesividad sobre su derecho a ser la única que disfruta del cuerpo de Rebeca. Ella se sonroja y murmura: no creo que eso sea apropiado. Para. Rebeca se mira a sí misma. Luego vuelve a Flynn con una sonrisa. ¿Sokran? ¿El festival donde festejamos todo el día y nos tiramos agua el uno a la otra? Sí. Agarrando una camisa, se acerca a Rebeca casi con cautela. Ten, ponte esto. Lo siento. ¿Me estás cubriendo? Beck se muerde el labio, divertida, mientras Flynn envuelve el botón alrededor de sus hombros. No es que el atuendo de Flynn sea significativamente más modesto, con sus pantalones cortos un poco más largos y su camisa negra sin mangas. Rebeca ha estado fantaseando casualmente toda la mañana sobre cómo se verá Flynn una vez que esté empapada de agua, y esperando que suceda bastante pronto después de que salgan. ¿Por qué sigues haciéndome preguntas en lugar de ¿y cuándo obtuviste un traje de baño? Ella entrecierra los ojos. ¿Y por qué sonríes como un gato complacido? Rebeca sonríe aún más en respuesta y se quita las gafas, tirándolo sobre la cama mientras se acerca a Flynn. Ella envuelve su brazo alrededor del cuello de su novia fruncida y golpea sus narices brevemente. Quedémonos en casa. No, es tu primer Songkran. Se libera de los pucheros. Ella está muy tentada de hacer precisamente eso. Habrá otro Songkran. Toda una vida de ellos, de hecho. Pero esto también es para sus amigos. Técnicamente todavía es parte de la celebración de la boda, más o menos, y no podemos quedarnos todo el tiempo. Ella está repitiendo algo que sus amigos le habían dicho, aunque en broma, mientras todos se preparaban para la boda de Kate y Mook. Flynn sale con ellos mucho menos de lo que solía hacerlo, porque ahora tiene una buena razón para quedarse. Cariño, Rebeca besa a Flynn. Los vimos después del templo esta mañana. Todos habían compartido el desayuno juntos después de hacer mérito, casi todos ellos. Bor junto con Angie habían estado notablemente ausentes. Beck. El puchero se ha quedado en la cara de Flynn, pero ella mete su cabeza en el cuello de Rebeca, besando la piel sensible allí. No quiero que todo el mundo te mire así. ¿Así? ¿Cómo qué? ¿Como tú? Hay un tono delicado en la voz de Rebeca. Ella se burla, pero realmente se siente halagada, más que un poco. Se siente tonto y normal que su novia quiera mantener su cuerpo oculto del mundo para que ella pueda ser la única que la admire. Flynn no tiene un hueso de control en su cuerpo, por lo que es mucho más fácil para Rebeca tomar esto en el espíritu que probablemente pretende. Flynn diciendo que cree que Rebeca es hermosa, pero también conoce a Flynn lo suficientemente bien
como para saber que probablemente se siente mal por objetivizarla. ¿Mirándome como lo haces tú? Deberíamos habernos quedado en Inglaterra, murmura Frink mientras se retira. Ella una vez más ignora la pregunta, a pesar de que puede sentir sus mejillas ardiendo de vergüenza. Si bien es cierto que nunca ha encontrado a nadie tan atractivo en su vida, todavía se siente extraño querer poseerla y ser la única que lo haga. Y no es algo que le guste mucho de sí misma. En este momento. Hace demasiado frío para bikinis allí. Rebecca se ríe y sacude la cabeza. Te puedo asegurar que tengo varios bikinis, todos los cuales he usado en las playas de Inglaterra. Ella hace un espectáculo de deslizar el botón de Frink hacia abajo sobre sus hombros, cubriéndose principalmente la parte superior del bikini, aunque su estómago tonificado y el toque de su escote todavía se notan. Es casi como un striptease inverso. ¿Está mejor? Frink responde a regañadientes. Sí, está bien. No lo es, pero definitivamente es mejor. Y Beck es una adulta y no es de su propiedad. Ella inclina la cabeza. ¿Qué tan caliente está el agua en Inglaterra? No es lo suficientemente cálido para ti. Rebecca sonríe y rebota hacia la puerta de su dormitorio. Vale, así que me puse ropa en lugar de quitármela. Ya que no nos vamos a quedar en casa, Beck, ¿podemos ir ahora? Mi primer Sanrán. Sacudiendo la cabeza, aunque más por diversión que por cualquier otra cosa, Frink la sigue. Afuera ya es una locura, a pesar de que las principales fiestas tienen lugar en Cawson Road y Sean Quarry, a varios kilómetros de ellos. Su vecindario todavía tiene celebraciones más pequeñas que han atraído a una multitud. De hecho, una multitud bastante estridente. Frink rápidamente alcanza a Beck y entrelaza sus brazos para que pueda mantenerla cerca. Beck se inclina hacia Frink sonriendo ampliamente. Su rostro está iluminado con alegría y calidez. Ella no puede recordar la última vez que hizo algo como esto. Salió en una gran multitud para unas grandes vacaciones. La Navidad pasada había sido un pequeño asunto con su familia y Nolan en el club. El anterior había sido el mismo, y antes de eso, estirando su adolescencia, cada día festivo había sido casi exactamente igual que el último. Incluso pidió la misma comida. Una vez, cuando era niña, ella inclina sus labios hacia la oreja de Frink y trata de hablar sobre la multitud sin gritar, queriendo compartir este querido recuerdo. Estaba en Nueva York para las vacaciones de Acción de Gracia. Tienen un desfile. Frink levanta las cejas. ¿No tienen desfiles en Inglaterra? No como ese, responde Beck. Casi puede ver las sombras de los globos gigantes cruzando la calle, como lo hicieron cuando ella era solo una niña, traídas en el viaje de negocio de su padre, porque según su madre, todos los niños necesitan ver Nueva York al menos una vez en su vida, si pueden. Rebecca no había pensado mucho en Nueva York, aunque cuando volvió años después, como adulta, le había apreciado más. Tendremos que ir alguna vez, tal vez para nuestra luna de miel. Está bien, Beck. Será imposible conseguir un taxi aquí ahora mismo, así que Frink las dirige hacia una calle más tranquila antes de volver a hablar de nuevo. Pensé que querrías ir a algún lugar tropical. Tailandia ya es bastante tropical. Sí, supongo, pero no son las Maldivas. ¿Las Maldivas? Sí, es una isla al sur. Sé lo que son las Maldivas, tonta. A medida que la multitud se acerca a su alrededor, Rebecca respira hondo. Ni siquiera se había dado cuenta de lo difícil que es respirar con la combinación de multitud y humedad caliente. ¿Por qué las Maldivas? Oh, Frink piensa en ello por un minuto. No lo sé. Parece un lugar al que la gente va en un viaje romántico. Beck piensa, curiosa, que debe haber alguna razón por la que Frink la mencionó. Está bien, iremos a las Maldivas. Frink mira hacia arriba desde su teléfono, de repente completamente concentrada en Rebecca.
¿Así de fácil? Así de fácil. Oh, ella no está segura de qué más decir aparte de eso. Frin sabe que si Beck no quisiera ir a las Maldivas, no habría aceptado ir. Bueno, eso fue fácil. Beck se ríe y se inclina por un beso. Podemos ir a Nueva York para nuestro primer aniversario. Después del beso, esperan en silencio el taxi que Frin ordenó. En la distancia pueden escuchar música y gritos. Por un instante Rebeca se siente como si estuviera en algún tipo de sueño y algo sucederá que la despertará, obligándola a volver a la fría y gris realidad de su vida antes de Frin. Como ver una película antigua, donde conoce todos los puntos de la trama y los ritmos de la historia y se siente triste por el final incluso antes de llegar allí. Con una respiración profunda se sacude de ella, agarrando la mano de Frin y apretando suavemente. ¿Qué acaba de pasar? Nada. Sensación extraña. Un sentimiento extraño no es nada, Beck. Tienes razón. Así que estoy muy feliz. Cuando no has sido realmente feliz en mucho tiempo, sentirte tan feliz es raro, Frin. Como si esto fuera un sueño y me voy a despertar en Londres, acostada al lado de... No al lado de ti. Con fechas y reuniones en la corte en mi agenda en lugar de nada en absoluto. Rebeca inclina la cabeza. Esto es un poco pesado para Son Ran, ¿verdad? Encogiéndose de hombros, Frin le responde. No lo sé, tal vez, pero Son Ran es el comienzo del nuevo año. Nuevos comienzos. Lavar las cosas malas del año y empezar de nuevo. Así que tal vez no sea pesado. De cualquier manera prometo sacarlo de mi sistema antes de que lleguemos a la fiesta. Beck, no quiero que saques nada de tu sistema. Frin la besa suavemente antes de continuar. La primera noche que pasamos juntas, me cantaste mientras yo tenía un ataque de pánico. Te amo a ti y a tu mente y la forma en que funciona, de la misma manera que sé que dirías que amas la mía. Lo sabes, ¿verdad? Sí, responde Beck, su voz tranquila. Sí, lo sé. Se miran fijamente durante un minuto antes de que ambas se inclinen por un beso en el mismo momento, con sus narices y frentes golpeando. Frin arruga su nariz y se frota la cabeza sonriendo. Beck se ríe. Antes de que puedan intentarlo de nuevo, el taxi llega para llevarlas a la plaza de Xi'an y a la primera fiesta de Son Ran de Rebeca. El primero de muchos. Rebeca no está segura de que el día después de Son Ran sea el mejor momento para dar la noticia a su madre. Todavía se siente un poco con resaca, deshidratada o agotada por el calor. Las tres cosas tal vez, teniendo en cuenta que ella no había bebido tanto y había hecho mucho calor. Habían pasado el día corriendo con el calor, regando a la gente con agua una sobre otra y a los miles de extraños a su alrededor, bailando y riendo y ocasionalmente escabulléndose para tener algo de tiempo para ellas mismas. Eventualmente, Frin se había acostumbrado al atuendo de Beck, pero solo después de un par de copas y una extensa sesión de besos bajo un árbol en el parque cerca de Xi'an Square. Después de todo eso, para cuando llegaron a casa, ambas estaban demasiado cansadas para hacer mucho más que ducharse y colapsar en la cama. Beck se había sorprendido de que realmente pudieran despertarse a una hora decente esa mañana, y mucho menos que Frin quisiera hablar con su madre hoy. Ella vuelve a caer sobre el sofá junto a Frin y apoya su teléfono en algunos libros. No tenemos que hacer esto, ya sabes. Beck, ahora que las celebraciones de la boda han terminado oficialmente y Kate y Mog se han ido para la parte itinerante de su luna de miel,
Frin insiste en que le cuenten a Mori sobre su compromiso lo antes posible. Cuanto más esperemos, peor será. Podríamos escaparnos. Sé que no quieres decir eso. Ya tienes alrededor de 50 tableros de Pinterest de material relacionado con la boda para nosotros. 30, murmura Beck, acercándose en el costado de Frin y tirando del brazo de Frin sobre su estómago. 35 máximos. Becky se ríe y se acerca al costado de Frin tirando de su brazo. Ay, si no tienes cuidado, te voy a poner a trabajar en el café de mi madre. Ella aprieta a Beck suavemente. Te dejo que dediques todo este tiempo a buen uso. Honestamente creo que eso podría gustarme. Eso sorprende a Frin. Rebecca es abogada. Ella fue a mucha escuela. Es buena en lo que hace, lo que podría ganarle un buen salario en Van Gogh. ¿Por qué querría trabajar en un humilde café a casi una hora de la ciudad? Claro, dice Beck colocando un suave beso en la mejilla de Frin. Me gusta tu madre. Y luego puedo aprender a cocinar más comida tailandesa para poder ser una buena ama de casa para ti. Oh, comienza Frin eligiendo sus palabras con cuidado, sin querer que Beck piense que está exigiendo algo que no es. O podrías volver a ser abogada, y yo podría dejar mi trabajo y ser tu ama de casa. Beck se burla. Nunca renunciarías a tus hijos. Frin se inclina hacia atrás frunciendo el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Qué? Bor me dijo algo antes de que me fuera, sobre nunca tener hijos propios porque amo demasiado a mis estudiantes. ¿Crees que no quiero hijos? No, cariño. Rebecca sacude la cabeza y retoma su lugar, levantando el brazo de Frin y acurrucándose en su cuerpo. Sé que quieres tener hijos. Hemos hablado de ello. Hemos bromeado al respecto, pero no hemos hablado. Sí, pero cuando me propusiste matrimonio, dijiste que querías 10 pequeños míos corriendo por ahí, y tengo la intención de mantenerte en eso. ¿Broma o no? Hay un largo momento de silencio mientras Frin mira fijamente a Rebecca. Solo mira fijamente. No es una mala mirada, en realidad no. Y Beck deja que el silencio se extienda para que Frin pueda resolver lo que sea que está sucediendo dentro de su cabeza en este momento. Lo que está sucediendo dentro de su cabeza es un remolino de emociones, en su mayoría buenas, y el pensamiento recurrente de que nada de lo que ha sucedido en los últimos meses podría ser real. No está sentada en su sofá hablando de niños con su prometida, una hermosa mujer de Inglaterra que habla tailandés y ama a la madre y a los amigos de Frin. Frin siempre ha tratado de ser una buena persona, de ser respetuosa, de hacer méritos y vivir una vida equilibrada, pero también siempre trató de serlo, así que ella no sabe lo que podría haber hecho, ya sea en esta vida o en una anterior, para merecer toda la felicidad que ha encontrado en la forma de Rebecca Armstrong. Ahora entiende lo que Beck había querido decir ayer, sobre que todo se sentía como un sueño. Ella no está segura de cómo decir todo eso, así que lo resume lo mejor que puede. Te amo. Ya lo sé. La llamada va mejor de lo que esperaba Rebecca, pero no exactamente tan bien como hubiese deseado. Pensándolo bien, había estado bastante seria con la idea de fugarse en lugar de tener que hablar con su madre y explicar la secuencia de eventos que se desarrollaron en los últimos días. Su segunda opción después de la fuga es mentir y hacer creer que Mori es la primera en ser informada. Frin ha rechazado ambas ideas. Y aquí están. ¿Perdona? Mamá. No, Rebecca. No está bien que te hayas comprometido sin decirme nada. No es como si tuviera que pedirte permiso. Frin se inclina ligeramente hacia adelante. Lo siento, no te pedí permiso, mamá. No la animes, Frin. Beck frunce el ceño hacia su prometida. La voz de Frin es naturalmente más suave cuando habla en inglés, y a los oídos de Rebecca suena en ese momento verdaderamente sumisa. No estamos en la Edad Media.
No necesitas pedir permiso ni pagar por una dote, ni nada. Ni siquiera eres un hombre. La práctica de proporcionar dote puede haberse pasado de moda en Occidente, Rebeca, pero no estamos en la Edad Oscura en Tailandia y sigue siendo una parte importante de la práctica nupcial. El tono de Mori roza lo divertido, pero mantiene suficiente tono de regaño como para poner a Rebeca a la defensiva. Y no creo que el género de tu futura esposa importe, con todo siendo igual ahora. Rebeca mira el techo y respira hondo. Mamá, comienza mientras vuelve a dirigir su mirada al teléfono, tratando de mantener el respeto. Lo sé. Y quiero honrar nuestra cultura tailandesa, pero también creo que ninguna de las dos necesita tu permiso, ni el de papá, ni tenemos que seguir las viejas tradiciones solo porque existan. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? No tengo idea. ¿Por qué te sientes culpable por no decírmelo de inmediato? ¿Y por la manera en que tanto la madre de Efrén como yo nos enteramos? Y por lo tanto, estás proyectando tu culpa en esta conversación, francamente innecesaria, sobre dotes. La madre de Rebeca sonríe y mira a Efrén, aunque está dirigiéndose a Rebeca, probablemente porque ésta está abriendo y cerrando la boca de frustración. De hecho, yo estoy totalmente contenta. Creo que Efrén es una excelente opción. Por eso ya acepté la dote, antes de que siquiera te fueras de Inglaterra. Efrén sonríe a su vez. Gracias, mamá. Y me encantaría invitarte a venir a conocer a mi familia antes de la boda. Desafortunadamente mi mamá no puede dejar su café, o estoy segura de que le encantaría visitarte en Inglaterra. No seas tonta. Necesitaba una excusa para volver a casa desde hace un tiempo. Esta es la mejor que se me ocurre. ¿Qué quieres decir con que aceptaste antes de que me fuera de Inglaterra? Ve, Efrén la mira hablando suavemente. Te dije que ella había aceptado. ¿Te refieres a que dejé todo por ti y mamá tenía razón? Los ojos de Rebeca están bien abiertos. Pensé que estabas bromeando. ¿Crees que estoy bromeando mucho? No lo creo. Solo sobre mi mamá. Espera, ¿le dijiste a mi mamá que íbamos a casarnos? Aceptó una dote. ¿Y esto no fue algo que pensaste contarme? Mori se aclara la garganta. ¿Debería llamar más tarde? Rebeca sacude la cabeza. Estoy exagerando. Respira hondo y toma la mano de Efrén. Efrén no dice absolutamente nada y no hace ningún movimiento más allá de apretar suavemente la mano de Beck. Sabe mejor que hablar de eso. Honestamente, lo peor es que la dote es solo 1000 baht. Ahora Efrén está genuinamente confundida. Yo soy maestra. Bueno, Rebeca puede negociar más a tu favor, pero como ya acepté a cubrirla, podría no hacerlo. ¿Qué te parece si pagamos por el lugar de la boda? Yo puedo pagar por el lugar. Sí, lo sé. Durante todos los años en que Rebeca sintió el peso de las expectativas sobre ella para casarse, nunca había considerado que la parte real de la boda, el matrimonio, se hiciera de manera colectiva. No solo ella y su pareja, sino ambas familias y probablemente algunos amigos. Cuando era Nolan quien pensaba que tendría que casarse, la idea de dejar que su madre se encargara de todos los detalles le había parecido un alivio. Ahora no está segura de lo que siente. Hablamos de esto cuando llegues aquí, ¿vale? ¿Ya eligieron la fecha? Hablamos de eso. Rebeca repite firmemente pero con calma. Cuando llegues aquí. Vale. Voy a acostarme. Efrén mira a Beck preocupada. ¿Estás bien? Solo estoy cansada de ayer. Piensa también y esto, lo que está pasando ahora, pero no lo dice. No tiene ganas de morir. Rebeca sonríe y besa a Efrén. Estaré bien, pero si quieres venir a la cama a hacerme compañía no me quejaré. Mori se aclara la garganta. Las dejaré entonces. Un poco avergonzada, Efrén se sonroja. Estaría allí en un minuto. Rebeca mira entre la pantalla a Efrén,
antes de decidir que no vale la pena preguntar ahora. Frin se lo contará más tarde, de todos modos. Asiente antes de despedirse de su madre y promete estar de mejor ánimo cuando se vean en Tailandia pronto. De manera muy deliberada, no pregunta cuán pronto será ese pronto. Una vez que Rebeca se ha ido, Mori se recuesta en su silla y sonríe a Frin a través de la pantalla, a miles de kilómetros de distancia. Tienes una gran aventura por delante, Frin. Lo sé. Durante las últimas semanas, Frin se ha sentido mucho más cómoda hablando y estando en presencia, aunque virtual, de la madre de Beck. No es para nada como su propia madre, lo cual le gusta a Frin. De hecho, está deseando tener a toda la familia Armstrong como parte de su vida. Como Beck prometió, son una fuerza de la naturaleza, inevitables y necesarias para su vida. Y no puede esperar.